pies a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Oh, lámpara a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Oh, cuánto amo yo tu ley, amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, amo yo tu ley. Lámpara a mis pies, palabra y lumbrera mi camino. Lámpara a mis pies, palabra y lumbrera mi camino. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, tus palabras. Lámpara a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, más que el oro muy puro, más que el oro. Lámpara a mis pies, palabra y lumbrera mi camino. Lámpara a mis pies, palabra y lumbrera mi camino. Anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo como oveja extraviada, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Lámpara a mis pies, tu palabra y lumbrera
si pudiese hablar la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, no, no, no. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos: ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió: todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese volar cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar el Jordán a un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, de un mundo mejor,
Buenas noches, amigos y hermanos. Bienvenidos sean a esta primera noche de conferencias por Semana Santa, cuyo título es Restaurados en Cristo. Muy bien, hermanos. Tenemos a muchos invitados en esta noche. Vamos a nombrar a nuestros hermanos y darles la bienvenida a nuestra hermana Caterini Silva. Bienvenida, hermana. Bienvenida, hermana Caterini. Hermanito Heine, bienvenido. Nuestra hermana Isolde Silva. Bienvenida, hermana Isolde, bienvenida. Nuestro hermanito John Silva, hermano John, bienvenido. Que Dios bendiga. Nuestra hermanita Lady Carhuatanta, bienvenida, hermana Lady. Nuestra hermanita María del Carmen, bienvenida, hermana María Ramírez. Tenemos también a nuestro hermanito Miguel Ángel, hermanito Miguel Ángel, bienvenido. También tenemos a nuestra amiga y hermana Nicosa Ocaso. Bienvenida, hermana, bienvenidos a esta noche de conferencias. Sean todos bienvenidos. Y con esta alegría que nos caracteriza, vamos a entonar el himno. Muy bien, queridos hermanos, Dios nos da la oportunidad de alabarle a nuestro Dios en esta noche. Ahí va a aparecer en pantalla el himno, número 102, Cordero de Dios. Vamos a alabar a nuestro Dios. Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió para pisar un suelo vil y cual cordero perecer. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. En una cruz clavado fue por una turba infame y cruel, sacrificaron sin piedad a mi Jesús Cordero fiel. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. Yo, mi Jesús, soy pecador, pero tu gracia me salvó. De hoy en más te seguiré, soy tu Cordero mi Señor. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. Oramos. Oh Padre Celestial, Dios bendito, gracias por la vida, gracias por que nos cuidaste hasta este momento y hemos llegado, Señor, en esta noche para dar inicio a esta semana de conferencias. Y queremos, Señor, suplicarte tu ayuda, tus bendiciones para todos los que están presentes, todos los que se conectaron. Y gracias, Padre, por eso.
Te suplicamos tu Santo Espíritu que more en nuestras vidas y, Señor, que esta noche sea de gozo, de felicidad a tu lado, bendito Dios. Bendice a tu iglesia, a cada uno de los presentes. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahora tenemos la alabanza, una alabanza especial por nuestra hermanita Lady Carguatanta. Le damos una cordial bienvenida. El tiempo es suyo, hermana. Para gloria y honra de Dios, entonaré un canto que lleva por título Mi entrega. Una vez más, estoy aquí en tu altar, mi Señor, y esta vez nada impedirá mi entrega y mi compromiso. Una vez más, y esta vez más decidido estoy que para la fiesta en el cielo, Señor, pues no decidí, me entregaré. Y andaré en los caminos de Dios, abrazaré la nueva oportunidad. Y no hay nada que vaya a impedir. Hoy te digo, una vez más, estoy aquí en tu altar, mi Señor, y esta vez nada impedirá mi entrega y mi compromiso. Una vez más, y esta vez más decidida estoy que para la fiesta en el cielo, Señor, pues no decidí, me entregaré. Y andaré en los caminos de Dios, abrazaré la nueva oportunidad. Y no hay nada que vaya a impedir. Hoy te digo que andaré en los caminos de Dios, abrazaré la nueva oportunidad. Y no hay nada que vaya a impedir. Hoy te digo, soy de Jesús, soy de Jesús, soy de Jesús, soy de Jesús. Que nuestra entrega total sea a nuestro Señor Jesús. Amén. A continuación quisiera presentarles ya al expositor de la palabra de nuestro Dios,
nuestro hermano Heinkel Silva. Queda, hermano, ya su tiempo. Adelante, hermano Heinkel. Buenas noches. Una feliz noche con todos. Es una alegría y una felicidad estar aquí reunidos por la causa de Dios para juntos ser guiados por su espíritu y aprender más de Él y de su obra salvífica. Este tema número 1 de este ciclo de conferencias lleva por título La vida y muerte de Jesús. Según Wikipedia, en gran parte del mundo existen celebraciones asociadas a Semana Santa. Semana Santa, ¿qué es? Es una conmemoración anual de la Pasión de Cristo, celebrada por una gran cantidad de cuerpos religiosos cristianos. Cristo. Voy a compartir pantalla. Cristo había predicado durante 3 años y medio, y en tan solo una generación sus enseñanzas transformaron el mundo. Cada uno de los ejércitos que un día marcharon sobre la tierra, todos los navíos que cruzaron los mares y todos los reyes juntos no llegaron a influir tanto en la historia del mundo como la vida de este solo hombre. Ahora, 2000 años más tarde, el número de sus seguidores son billones y cubren la tierra. Pero, ¿por qué vino Jesús a este mundo? Y antes de formular la siguiente pregunta, esto que acabamos de leer es la introducción de un documental que vemos allí en pantalla titulado Apocalipsis, la novia, la bestia y Babilonia. Ahí está el enlace que lo pueden encontrar del ministerio Amazing Facts. Y por cierto, les recomiendo este documental. Entonces, vimos que Jesús revolucionó la historia de este mundo. Hay un antes y un después desde su venida. ¿Pero por qué vino? ¿Qué pretendía conseguir al hacerse hombre como nosotros? Estas cuestiones y algunas otras más vamos a responder en este estudio y les invito a que me acompañen en oración. Querido Dios que estás en los cielos, dirígenos, Señor, en el estudio de esta noche, que tu Santo Espíritu pueda hablar a través de tu santa palabra. Te lo pedimos por favor, en el nombre de Jesús. Amén. En un universo donde todo era paz y felicidad, un ángel, Lucifer, decidió un día rebelarse contra el gobierno justo de Dios. Encontramos en Isaías 14 lo siguiente: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces hubo una gran batalla en el cielo, y Lucifer, ahora ya Satanás, el adversario, fue expulsado de allí. Leemos en el libro de Apocalipsis: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Es así como Satanás fue expulsado y anduvo errante buscando otros mundos a quien engañar.
para que se le unan en su rebelión. Y así fue como llegó a un planeta llamado Tierra. Por cierto, ¿conocen este planeta? ¿Verdad que sí? Con sus primeros habitantes, una pareja de esposos. Y en un momento de descuido, cuando Eva se expuso al peligro al alejarse de su esposo, Satanás atacó. Tentó a Eva y la indujo a pecar y a desobedecer el mandamiento que Dios le había dado. Ella cedió a la tentación, pecó e hizo lo mismo con su marido Adán, a quien tentó y también lo indujo a pecar. Leemos en Génesis: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era codiciable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Desde ese entonces hasta nuestros días, la muerte acompañó a cada hombre y mujer sobre este mundo. Leemos en Romanos capítulo 5, verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero algo se estaba formando y luego algo peor iba a ocurrir, y lo vamos a ver en breve. Satanás hasta este punto estaba reclamando legítima posesión y dominio sobre este mundo, y también estaba reclamando a los hombres como súbditos y esclavos de su gobierno. Es así que en la tentación que le hizo a nuestro Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, se atrevió a decir lo siguiente. Leemos en Lucas capítulo 4. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo a Jesús: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero yo la doy. Increíble, ¿verdad? Había ocurrido una transferencia de poder, de mayordomía, que en un principio le fue dada a Adán. Algo peor se estaba gestando, hermanos. Por un lado, Satanás reclamaba a Dios de que cumpla su sentencia de matar al hombre eternamente y para siempre por la desobediencia que él mismo había inducido a cometer al hombre, y por otro lado, condenaba y acusaba a Dios por haber dado una ley tan defectuosa que Adán y Eva no pudieran guardar. Esas eran sus acusaciones. En conclusión, él decía: Dios es culpable de todo el mal que hoy estamos viendo. Su ley es injusta e imposible de obedecer. Y además, él tiene que cumplir lo que dijo: debe matar al hombre por su pecado. Pero él razonaba: pero si Dios hace eso, quedará expuesto como un ser injusto, incapaz de gobernar con justicia y equidad este mundo y el universo entero. Grandes y terribles fueron las acusaciones de Satanás. Y en este conflicto irresoluble, Dios expuso ante todos el plan de salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un plan que desde las edades eternas había sido trazado en un santo y eterno concilio entre Dios el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, llamado también el pacto de la gracia o pacto eterno. Podemos ver en Romanos el capítulo 16, que dice lo siguiente: y al que puede confirmaros según mi evangelio, dijo el apóstol Pablo, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos.
este plan de salvación o pacto de la gracia o pacto eterno de Dios hacia el hombre contendría dos aspectos esenciales. Primero, número uno, Dios, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesús, pagaría la sentencia de la ley a la desobediencia de Adán. ¿Cómo? Quitando la vida al autor de la vida, Jesús. Y todo ello para darnos vida. Podemos leer en Romanos el capítulo 6, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Isaías 53 nos dice, ciertamente Él, Jesús, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Les hago una pregunta, hermanos. ¿No es increíble el Dios a quien servimos? ¿Aquel que nos redimió? Es más que eso. Lo es, sin duda, lo es. Más que increíble. Y ese es el primer aspecto del plan de la salvación. La muerte de Jesús en favor nuestro. Pagó nuestra culpa. Ahora, el segundo aspecto esencial del plan de salvación, ¿cuál creen que es? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el segundo aspecto esencial del plan de salvación? Muy bien, para responder esa pregunta, vamos a tratar de recordar las acusaciones de Satanás. ¿Qué decía acerca del mandamiento de Dios? ¿Lo recuerdan? Sí, que era imposible de obedecer, que era defectuoso, por lo tanto, eso hacía de Dios un ser injusto al dar una ley así. Entonces, él, Satanás, estaba en lo correcto al sublevarse contra Dios. Él sería el héroe que salvaría al universo de la tiranía de un Dios como el Dios de los cielos. Allí podemos ver, hermanos, la secuencia para que sea de ayuda también para nosotros. Y vamos a entender el razonamiento del diablo, porque es algo muy lógico y muy consistente, de acuerdo a sus suposiciones o a la hipótesis que él estaba planteando. Número uno, la ley es imposible de obedecer, por lo tanto, Dios es injusto al dar una ley así, y Satanás, al sublevarse, es el héroe y salvador que quiere defender a este mundo y al universo entero de ese Dios tirano e injusto. Muy bien. Para que él, Satanás, quede como un héroe y salvador, que es el punto número 3 que está entre paréntesis, antes él tuvo que demostrar que Dios era injusto, el punto número 2. Pero para que Dios sea injusto, como era lo que él decía, él necesitaba una prueba que sustente su afirmación. Y esa prueba la tenía en las manos. La ley es imposible de obedecer. El punto número 1. Mira a tu creación, a lo que hiciste de tus propias manos. Ahí está. ¿Qué mayor prueba puedes tener? Entonces, hermanos, el problema de fondo estaba
en la ley de Dios. Está remarcado allí de rojo. La ley es imposible de obedecer. Esa era la afirmación de Satanás. Entonces, con esto en mente y entendiendo el razonamiento de Satanás, podemos también nosotros llegar a entender cuál es el segundo aspecto esencial del plan de la salvación. Ahí está. La vida de obediencia de Jesús como un ejemplo perfecto para ti y para mí. Había una acusación. Lo vemos ahí remarcado en color rojo. Era lo que decía el diablo. Y cómo Dios se proponía a rebatir esa acusación falsa con el plan de salvación y con este segundo componente que era la vida de obediencia que vivió Jesús como un ejemplo perfecto para cada uno de nosotros. Entonces, el plan de salvación va más allá del solo hecho de Jesús muriendo en la cruz por ti y por mí. Así es. También debía incluir el camino llano o el camino que Él había allanado por el cual debíamos transitar. Un camino de libertad en donde guardar los mandamientos de Dios fueran una realidad para nosotros, así como lo fue para Jesús. Veamos algunos textos en la Biblia que sustentan esta verdad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, aquí se nos está diciendo con toda claridad que hemos sido llamados con un propósito, a seguir las pisadas de Jesús, porque Él nos ha dejado un ejemplo. No es difícil, ¿verdad? Somos llamados a algo específico, seguir las pisadas de Jesús. Pero para eso Él nos dejó un ejemplo. No es complicado. ¿Qué dice Juan capítulo 15, verso 10? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Allí está hablando Jesús. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿es posible para nosotros permanecer en el amor de Cristo? Sí, guardando sus mandamientos. ¿Y eso es posible? Jesús dice, claro, así como yo permanecí en el amor de mi Padre, guardando sus mandamientos. La siguiente cita está en Juan capítulo 14, verso 15. Jesús es el que habla. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Es que el amor está relacionado con la obediencia? Claro que sí. Si me amáis, dice Jesús, guarda mis mandamientos. Ahora, ¿qué nos dice primera de Juan capítulo 14? Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Queridos hermanos, la palabra de Dios aquí nos está aclarando toda duda que pueda haber en nuestra mente acerca de la justicia de la ley de Dios. Su ley, los mandamientos, no son gravosos, dice la palabra de Dios. Y el amor a Dios se manifiesta en obediencia a esa ley. Una ley que no es gravosa.
entonces es una ley buena. Al ser una ley buena, el dador es bueno. Sabemos quién es el dador de la ley. Vamos a ir a un texto que va a desafiar toda lógica y toda inteligencia humana que pueda haber en este tiempo y que pueda haber en este grupo de los que estamos conectados y de los que nos están viendo también por Facebook. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Wow, ¿qué les parece? Aquí como que la valla subió. Aquí como que la imposibilidad ya llegó a su tope. Válgala, si cabe el término decirlo, porque algo imposible ya es algo que no se puede realizar. No solo lo que hemos leído es posible, sino que Dios nos dice a través de su palabra que sintamos de la misma forma que Jesús sintió cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Cómo es eso posible? ¿Es posible sentir como Él sintió? Bueno, la palabra de Dios nos aconseja y manda a que eso sea así en nosotros y en nuestras vidas. Y Dios no miente, dice la palabra de Dios, ni es hombre para que mienta. Entonces, esto es una realidad. Y lo que viene pueda que nos sofoque un poco, pero tenemos que verlo, porque es la palabra de Dios. Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ese nosotros, en el contexto del capítulo, está hablando de las personas que son espirituales. ¿Quiénes son aquellos que son espirituales? Según el capítulo, son aquellos que tienen diferencias muy marcadas con aquellos que son carnales. Los espirituales aceptaron la buena nueva del Evangelio de salvación en Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo que conduce sus vidas, a diferencia de aquellos que son guiados por la carne. Pero hermanos, por más que podamos asentir de que creemos en Dios y que sabemos que Jesús es su Hijo, el justo, aquí hay un desafío increíble. Nos pide que tengamos la mente de Cristo. Hermanos, eso ya es demasiado. Si se nos pidió a sentir como Cristo y era bastante, ahora se nos pide que tengamos la mente de Cristo. Los mismos pensamientos que gobernaron su vida. La misma fuerza que dominó cada paso que Él dio. Se nos pide aquí que eso también sea lo que gobierne nuestra mente y nuestro corazón. Sorprendente de todas maneras. Imposible, imposible, humanamente. Pero, ¿será posible para Dios cumplir esta palabra que Él ha dado para nosotros en nuestras vidas? Vamos a dejarlo ahí porque lo vamos a responder en unos minutos. Y vamos a quedarnos con el sentir y la mente de Cristo, a la cual somos todos nosotros desafiados a tener. ¿Qué había en la mente de Jesús? ¿Cuál era el centro que gobernaba su vida, su mente, su corazón y lo conducía a Él a vivir la vida que todos
sabemos que vivió. Salmos 48 responde: ¿qué había en la mente, el corazón de Cristo? ¿Cuál era su sentir? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Es que la ley de Dios, la ley de la libertad, como lo menciona la palabra de Dios en Santiago, era aquello que agradaba el corazón y la vida de Jesús. Era aquello que estaba en el centro, en medio, en el lugar más importante de su corazón, en el punto central, si podremos decirlo, de su mente, de donde se desplegaban todos los demás pensamientos y todas las demás decisiones, estaban arraigadas en la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Ese era el sentir de Jesús, esa era la mente que gobernaba a Cristo, la ley de Dios escrita en su corazón. Y se nos pide a nosotros tener eso en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Sí, ese es el desafío que Dios nos lanza en esta noche. Esa es la imposibilidad que puede ser posible en su nombre. Ahora, regresando a lo que estábamos comentando de los dos componentes del plan de salvación, vimos que el primero había sido la muerte, lo podemos visualizar allí en pantalla, y el segundo fue la vida de obediencia de Jesús como nuestro ejemplo perfecto a seguir. Esos son los dos componentes del plan de salvación para la raza humana. Dios se propone salvar al hombre a través de aquellas dos particularidades de este plan de salvación. Queridos hermanos, todos aceptamos la muerte de Jesús, su muerte sustitutiva, pero esa muerte no tendría sentido si por esa muerte no nos llevara a nosotros a vivir una nueva vida. ¿Qué vida? Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él, Jesús, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La muerte de Jesús solo tiene sentido si por ella nosotros podemos vivir vidas nuevas en Cristo Jesús. Vidas renovadas en Él. Vidas semejantes a la de aquel que murió para salvarnos, Jesús. Queridos hermanos, eso es posible en este cuerpo y en esta naturaleza que tenemos. La Biblia dice que sí. Una escritora muy famosa y algunos otros escritores cristianos dijeron lo siguiente: si vemos cada mandamiento de Dios como lo que son promesas de Dios, no será una carga el guardar sus mandamientos, sino una delicia. Y lo estoy parafraseando con mis palabras. Los mandamientos de Dios son mandamientos, pero también son promesas en Jesús
que pueden ser cumplidas en nuestra vida. Y Dios, enviando a su Hijo Jesús, como dice el libro de Romanos, en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne, viviendo una vida perfecta y muriendo en nuestro lugar, para que nosotros andemos en vidas nuevas, en novedad de vida. Es una gloriosa promesa que puede ser real hoy. Quizá por tu mente se te puede pasar, pero hermano, usted lo dice porque está en la iglesia, porque usted es capaz de pararse al frente y predicar. No, nada de eso. Yo no soy nadie, yo no soy nada. Yo soy un pecador igual que mis hermanos. Pero las promesas de Dios son para todos aquellos que las necesitan y se aferran a ellas. ¿Y quiénes son las que necesitan las promesas de Dios? Todos los pecadores que hay en este mundo, del cual yo soy el primero, como lo dijo Pablo. Sí, es posible darle valor a la muerte de Jesús al vivir vidas semejantes a la que Él vivió, porque Él vivió y murió para salvarnos y darnos vidas nuevas. Vamos a concluir leyendo este último texto que lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Queridos hermanos, aquí hay algo increíble del cual no podríamos terminar esta meditación sin expresarlo. Hay vida eterna hoy y ahora al mirar la Santa Cruz. ¿Y en qué consiste esa vida eterna? Conocer a ti, dice el texto, a Dios, el único y verdadero. Queridos hermanos, esto que estamos leyendo está echando por tierra las mentiras que lanzó Satanás al gobierno de Dios. Él dijo que Dios era injusto. Aquí la palabra santa e inspirada nos dice que Él es justo y verdadero. Y sigue diciendo, y que conozcan a Jesucristo a quien has enviado. Y Jesús vino y vivió una vida de obediencia a la ley de Dios, la ley del amor, la ley de la libertad, y murió por salvarnos. Esto también, hermanos, echa por tierra la mentira del diablo, que dijo, la ley de Dios no se puede obedecer, es defectuosa. ¿Lo recuerdan? Entonces, aquí se resume, aquí está comprimido, hermanos, el plan de salvación, ese pacto eterno que Dios planificó en comunión íntima que hubo en las edades eternas entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Hoy esa vida eterna puede ser nuestra. Hoy podemos aceptar la muerte de Cristo Jesús y hoy, por esa muerte y por la gracia y el poder que Él nos otorga, podemos también vivir vidas en obediencia, así como la vida misma que Jesús vivió cuando estuvo en este mundo. Y Él pudo decir con toda autoridad, ¿qué fue lo que dijo Él? Refiriéndose a Satanás. Aquel que
muchos temen. Aquel que aún los cristianos que profesan de boca abundantemente ser seguidores de Jesús, temen en lo más profundo de su ser. Aquel ser maligno que puede causar el terror de todos los demás ángeles caídos, sus súbditos. Cristo Jesús pudo decir en un cuerpo humano como el tuyo, como el mío, Él nada tiene en mí, dice la palabra de Dios. Y ahora es el juicio de este mundo. Y ahora el príncipe de este mundo será juzgado, refiriéndose a Satanás. Pero Él nada tiene en mí. Hermanos, hay vida en Jesús. Y hay poder para que por su muerte podamos hoy vivir vidas de obediencia a la ley, vidas restauradas conforme a la voluntad que tuvo Dios al crearnos, al crear a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Yo te invito, hermano, hermana, que tú aceptes este llamado que te hace Dios. ¿Aceptas el regalo de la salvación que yo te doy, hijo mío? ¿Aceptas la muerte de Cristo? Pero ¿aceptas también que en virtud de esa muerte yo también te ofrezco el poder para vivir una vida en obediencia a mi ley, los 10 mandamientos? ¿Cuál será tu respuesta? Es mi deseo y mi oración que tu respuesta sea sí, amén. Vamos a orar para terminar. Querido Dios, gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias por el plan de salvación y por la muerte de Jesús en nuestro favor. Restaura nuestras vidas, perdona nuestros pecados. Ayúdanos a vivir en novedad de vida, Señor, en conformidad con tu voluntad y con tus mandamientos que no son gravosos. Bendice a cada miembro que hoy se ha conectado y cada persona que verá esta predicación en diferido, Señor, y cada hogar también. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios, al hermano Henke, por el tema de esta noche. Para culminar la primera noche de conferencias, vamos a sonar el himno 102, Cordero de Dios. Por favor, Gina, si puedes proyectar. Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió para pisar un suelo vil y cual cordero perecer. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. En una cruz clavado fue por una turba infame y cruel.
inclinamos el rostro para hacer la oración. Oramos. Querido buen Dios, Padre eterno, que moras y reinas en las alturas de los cielos. Gracias te damos en esta noche, tus hijos, por la exposición de tu santa palabra. Oh Padre eterno, que decidamos por ti en cada momento. Sabemos, Señor, que solamente la solución de todo lo tenemos en ti, Padre amado. Oh Dios, abre nuestros corazones y nuestro entendimiento para poder, Señor, cada día elegir tus caminos, tus grandes verdades, Señor, escritas en tu palabra. En esta noche te ruego, Padre, por cada persona que se ha conectado, cada familia, si tiene alguna dificultad o problema, que tú seas, Padre, la solución de cada dificultad de mis hermanos. Quédate en esta noche con nosotros, te rogamos y te suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hemos llegado ya al momento culminante de esta conferencia, de esta primera noche, hermano. Pero una buena noticia, que el día de mañana nuevamente estamos conectándonos a las 7:45 y todos quedamos invitados para el día de mañana. Que Dios bendiga, una feliz noche y que Dios more en cada corazón de nosotros. Gracias a todos. Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió para pisar un suelo vil y cual cordero perecer.